Juan Mañadero. No, Mañadero. El Mañadero. Y afuera de Mañadero, el cañón fuera de eso. Y posteriormente dio un giro interesante sobre los temas de género, hablando de la institucionalización del género, el aborto, que es ahora el tema que le ocupa. Pero lo interesante es que no es el aborto, es el aborto en sí, pero es cómo el Estado y las instituciones se han reconfigurado, como bien lo dice su ponencia, en torno al aborto, ¿no? Bueno, su último libro, que coordina junto con María Luisa Carret y Gisela Sarenberg y Silvia López, es sobre la institucionalización del género en México. Y bueno, ahorita nos va a exponer el tema del aborto como parte de la reconfiguración postindustrial, y la dejo que hable. Gracias, buenos días y gracias por invitarme. Siempre es bueno tener asistentes y ex alumnos que se hacen postdocs y se ubican en lugares y son amigas, porque te invitan y eso es muy lindo. Lo que quiero decir es que este es un tema que he trabajado 6 años ya, empezando con efectivamente la despenalización del aborto en el DF, que me llamó mucho la atención y que además muchos de mis amigas estaban como actores principales en ver cómo este proceso se elaboraba en el Congreso del DF. Oí anécdotas increíbles de cómo, por ejemplo, las senadoras y los senadores querían votar a favor, pero tenían miedo que les iban a excomulgar y que no sabían qué hacer, estaban verdaderamente paralizados. Entonces ahí Católicos por el Derecho a Decidir, que tiene el don de conocer la ley canónica, hablaba con todo el mundo para entender que no podían excomulgarles por maneras de pensar o por palabras, solo por hechos. Total, este fue un papel fundamental de católicas y este fue mi interés inicial. Y luego vino la ley de Baja California del derecho a la vida desde la concepción, que era como de noche, nadie lo discutió realmente, y me metí en todas las reacciones. El tema inicial fue realmente muy concreto, yo no pensé dedicar años y años a esto. Y de hecho ya quiero hacer un libro porque a la vez empecé a estudiar Estados Unidos con el mismo tema, ¿no? Con el mismo tema, que es un contexto totalmente distinto. Van a ver, porque lo estoy exponiendo, pero es un contexto distinto, es una historia distinta, es una noción totalmente distinta de lo que es separación de Estado y Iglesia. O sea, lo que consideran separacionismo, así se llaman en Estados Unidos, no es un Estado laico como en México. Este tiene que ver con la historia de la religión y las religiones en la conformación de cada país, el papel que jugó y la reacción del Estado moderno frente a las religiones. Total, empecé con esto. El aborto, como dice aquí, es un tema actual pero muy difícil. A mí me han entrevistado y me entero que me dicen la abortera, cosa que me deja impávido porque me promuevo el aborto, ¿no? Pero el simple hecho que hablas de este tema, para el discurso que está en contra, te ubica en un lado juntito al diablo. O sea, es un tema y por el lado que está en favor de la despenalización, que lo voy a revisar después, las pasiones son tales que rebasan la racionalidad de ambos lados, aunque en mi opinión un lado tiene mayor pensamiento racional, vamos a decir, y científico, pero provoca intensos debates tanto local, nacional y ya en la ONU. En la ONU hay un debate intensísimo que tiene que ver
con la CEDAW y con las comisiones de la comisión de la CEDAW, en donde se han debatido, se han objetado, hay todo un... es el único lugar donde todas las religiones se juntan, o sea, donde el fundamentalismo cristiano, el fundamentalismo islámico y el fundamentalismo judío se juntan en contra del aborto, ¿no? Pero, por ejemplo, el fundamentalismo islámico, el fundamentalismo cristiano creen que solo peleándose entre sí y ganando va a venir su Salvador de nuevo, ¿no? Entonces, estamos en un momento en donde los fundamentalismos se odian, es el único tema que les unifica. Es muy interesante y están permeados en la ONU de tal manera que no podían avanzar ni siquiera con perspectiva de género. Ni siquiera con perspectiva de género porque se objetan. Entonces, no podían ni avanzar en cómo promover la perspectiva de género porque consideran que es un tema asociado al aborto. Ya di mi interés en el tema. Bueno, mi interés desde luego tiene que ver con mi experiencia como mujer, que no hay ninguna mujer que no tiene que de alguna manera enfrentar este tema en un momento u otro de su vida. Sus decisiones son distintas, o sea, las decisiones que una mujer toma es distinta, pero simplemente siendo mujer y la posibilidad de embarazarte y la posibilidad de no quererlo o de quererlo, o sea, esta decisión es fundamental para ser mujer. Pero también desde mi activismo feminista y, como dije antes, desde la despenalización. Mario, la investigación explora la disputa por los significados culturales del aborto en México y Estados Unidos. Identifica y analiza discursos, actores y acciones confrontados en torno al aborto en ambos países. Y define la disputa como una guerra cultural, que es, yo lo entiendo y lo vamos a ver después, una contienda por el privilegio de la interpretación cultural, podrías decir por la hegemonía de la interpretación cultural. Pero si lo digo así tengo que definir hegemonía. La investigación, sigue por favor. Para mí es muy importante el contexto estructural, histórico y cultural de cada lugar. Yo en este sentido comulgo con los primeros teóricos, Stuart Hall, etcétera, de estudios culturales, en el sentido de que el contexto es, bueno, y obviamente Marx y los distintos marxistas, que el contexto es fundamental para entender lo que está pasando. Entonces yo uso nuestro contexto, que lo voy a elaborar después, nuestro contexto de transición entre épocas, que, y bueno, ahorita con la elección de Trump, con el Brexit, etcétera, parece que estamos en otra transición sin haber llegado nunca a una transición completa del industrialismo a postindustrialismo. Y ya vamos a otra parte y no sabemos qué onda. Pero lo importante es que estamos en un cambio de régimen productivo capitalista, de la forma de organizar el capitalismo a nivel mundial, y que va conjuntamente, que lo permite los avances tecnológicos, que son realmente, como han dicho, una segunda revolución industrial, ¿no? La posibilidad de la tecnología. Mi énfasis en esto, y ese es donde sitúa la disputa por el aborto, es en el debilitamiento de las instituciones. Es un debilitamiento y un desfase institucional, y voy a decir lo que entiendo para instituciones, que es característica de esta transición entre regímenes productivos y tecnológicos. Y como instituciones te puedes entender tanto familia
la familia como el Estado, y como todos los aparatos del Estado, ¿no? Entonces, en este lugar medio líquido, como diría Bauman, ¿no? En este lugar como medio pantanoso, en que no hay un encuentro entre la vida cotidiana y las instituciones instauradas, y que se están reconfigurándose, se están reformulándose. En esto emerge vacíos en que las religiones se meten y disputan su territorio. Para mí es como una disputa. En México se puede hablar del Estado laico, de los márgenes del Estado laico. O sea, no del Estado laico, pero lo vamos a ver en los hechos, y en cómo se redefine, se reconfirme el Estado laico. La investigación ubica esos significados en campos de significación como el género, la familia, los derechos humanos. ¿Cómo entendemos los derechos humanos? ¿Son producto de la historia o son otorgados por un ser supremo? La ética, la moralidad, la biopolítica, o sea, la política general del Estado, que tiene que ver con los cuerpos, con los procesos biológicos, y el Estado y su relación con los estados, o sea, cuál es la relación entre la federación, la hegemonía de la federación o la hegemonía de del poder de los estados. Y estamos viendo en ese momento global que efectivamente hay una binariedad entre lo global y lo local. Y lo local, estados, están emergiendo como más poderosos, tomando mayor agencia frente a la federación. Siguiente, Mario. Son como 80,000 de estos. Párenme cuando ya se aburren. Ok, no voy a desarrollar, pero lo puedes ver. O sea, los ejes analíticos que uso es contexto cultural, contexto coyuntural, que son las condiciones materiales y simbólicos. El discurso, que esto sí lo voy a decir que lo entiendo como un mensaje situado históricamente y culturalmente específico, que habla del posicionamiento social de los sujetos. O sea, el discurso no solo es un bla bla bla, sino que remite a quién está hablando, y remite de su posicionamiento en el sentido de que encierra relaciones de poder. El discurso siempre representa distintos lados del poder de una relación, de relaciones de poder en un contexto dado. Pero solo adquiere, gracias, ya lo necesito, solo adquiere sentido frente a otros discursos. Nunca existe un discurso solo. Pensamos que sí, pero no. O sea, existe en una formación discursiva, se llama, que siempre tiene discursos enfrentados, discursos que representan discursos que representan posicionamiento de poder social. Y entonces hablo también de un discurso transnacional, que por la globalidad, quizá el primer discurso transnacional fue el marxismo y la unidad proletariado y la revolución proletariado del mundo, ¿verdad? Pero ahorita hay, por las comunicaciones, etcétera, discursos transnacionales que vuelan, y a mi manera de ver, ambos discursos en disputa, en esta tensión,
tanto el feminismo como el antifeminismo, si lo quieres decir así, son transnacionales, o sea, no son locales, y que toman forma concreta en cada localidad. En cada país, en cada región, se toman su forma concreta según la gente. Ok, guerra cultural, aquí lo doy otra definición entre distintos sistemas, es una confrontación, es un término que emerge en Alemania con la modernidad en el siglo XVIII. Y quiere decir, porque se refería entonces a la disputa entre el feudalismo y el capitalismo, o sea, de las ideologías que representaban los dos. Pero lo que implica es una disputa entre distintos sistemas de entendimiento moral, dice Hunter, que es el que escribió el nuevo libro hace como 20 años sobre guerra cultural en Estados Unidos. Es un conflicto de valores, de códigos morales, de lecturas de la historia nacional, o sea, cómo entiendo la historia, ¿no? y de proyectos de nación. O sea, si ustedes nada más piensen en México, cómo los cristeros entienden la historia y cómo los cardenistas, vamos a decir, entienden la historia, son dos lecturas distintas. Microfísica, biopolítica, ya la conocemos, y yo hablo de una geobiopolítica, que es muy frufru el concepto, pero en la noción de que hay biopolítica, y lo que vamos a ver en los mapas de los países es que se divide la nación por regiones, o sea, podías hablar de una geopolítica, pero es una geobiopolítica, donde hay división geográfica de distintos sistemas de biopolítica, de distintas visiones de biopolítica. Ok, este es el contexto en que estamos, y aquí me gustaría mucho que lo discutiéramos después para la gente que estuvieran interesados, porque yo encuentro que, como dijo alguien en una revisión de mi artículo, gracias, ¿por qué usas todos estos hombres blancos europeos? ¿No? Cosa que lo sentí un poco racista, pero no importa. Entonces, y los uso, o sea, esto realmente es una síntesis de Bauman, de Beck, de Turenne, hasta Giddens, que no es el santo de mi devoción, pero yo les puedo decir que Bauman y Beck sí son mis santitos, me encantan. Entonces, yo los uso porque me parecen que describen mejor que nadie la textura del momento, no la estructura. Por me voy a Harvey o a otras gentes, ¿no?, que están enfocadas en la estructura, pero la textura del momento. No sé cómo decirlo de otra manera. Entonces, en esta era postindustrial, era de información, ¿no?, es de producción transnacional, multisituado, hay una reconfiguración de las relaciones de producción, hay nuevas tecnologías productivas y comunicacionales, y hay nuevas nociones de tiempo y espacio. Dime cuando queda como 15 minutos. Hay relaciones sociales reconfiguradas, tanto la reorganización de las clases sociales, en todos los países, que es algo grande, es grande. Estamos viendo, si Trump es un resultado de eso, de la reconfiguración de las clases, una reacción a eso. Las identidades de género y la división sexual de trabajo está interrogado y renegociado, no se ha cambiado de completo, pero ha hecho cambios significativos. Los hombres cocinan, hacen las camas, las mujeres trabajan por un salario. Es otra relación de negociación. Si no te gusta, te vas, como dijo Fox, ¿no?
nada más esto de que género y clase se ha reconfigurado, es como que se reconfiguró la sociedad. Pero hay muchas otras relaciones que están en proceso de reconfigurar las etnicidades, las razas, etc. La modernidad líquida con Bauman a mí es una metáfora que me parece perfecta. Que no logramos, y Beck dice, estamos en una sociedad industrial sin, en una sociedad con producción industrial sin sociedad industrial. O sea, donde antes había una armonía entre la producción, la ética, la familia, ¿no? Todos estos ámbitos armonizaban. Ahorita ya no estamos en esto. La producción es por un lado, el financiamiento por otro, las relaciones no alcanzan, no sabemos qué es una familia. Si es un hombre y una mujer y 2 hijos, si son 2 hombres sin hijos, es una mujer sola, 2 mujeres con 3 hijos, ¿qué es una familia? Estamos discutiendo esto mientras que hace 40 años ni se mencionaba. O sea, una familia era 2, un hombre y una mujer y 2 hijos. Bueno, la desinstitucionalización, las instituciones, como dije, no corresponden a los modos de vida actuales. Tenemos, como Beck dijo, producción industrial sin sociedad industrial. Pérdida del sentido de continuidad. Hay una pérdida del sentido de continuidad. Y hay instituciones en disputa. Lo vemos con los partidos políticos. Mira, aquí alguien puede estar en el PAN un día, en Morena el siguiente, y no le cause ningún problema, ¿no? Porque la onda es tener el poder, ya la noción de ideología no existe. O sea, quizá Morena tiene más ideología que los otros partidos, pero no es una ideología muy definida tampoco, es de buena. Vamos a ser buenos y justos, ¿no? O sea, no es como antes las ideologías, ¿no? Te puedes pasar PAN, PRI, Partido Verde y Morena en 3 meses buscando tu curul y ya. Ok, y el debilitamiento del Estado-Nación, este es el momento también, que surge el poder de las cooperaciones transnacionales, las instituciones supranacionales como el Fondo Monetario, como la ONU, etc. Y hay una nueva binaria entre lo local y lo global, una redisputa de las relaciones entre Estado y Estados. Ok, y en esto vamos. Esa es la introducción, ¿eh? Entonces, los discursos encontrados, y lo tengo muy sintético. Ahora, me gustaría, si alguien quiere discutir el marco teórico, efectivamente, si ustedes me recomiendan algo que me sirve mejor, yo encantada. Discurso feminista y discurso antifeminista lo tengo súper sintético y por lo tanto casi como una caricatura. No lo tengo así en mi trabajo, ¿no? Pero el discurso feminista que yo llamo, y he tenido problema en identificándolo realmente, progresista o cosmopolita, pero cosmopolita no me gusta porque suena muy colonial, entonces hay que matizarlo con un adjetivo de cosmopolita, algo, ¿no? Como de colonialidad. Entonces se basa en el concepto de género, visto como un constructo cultural de identidades sexuales y poder, que conforman un orden social que es histórico y culturalmente definido. O sea, la noción de género en la visión feminista es fundamental, como algo que hemos hecho culturalmente, históricamente, no biológicamente dado. Y se sustenta en principios liberales de diversidad, inclusividad e igualdad, en conceptos de ciudadanía que están progresivamente expandidos, o sea, que cada vez
un sector más de la sociedad es reconocido como ciudadano pleno. Y reconfigura la noción de ciudadanía. Porque, o sea, nada más pensando en las mujeres, ¿no? Si estamos hablando de cuáles son los derechos reproductivos, la noción de que las mujeres son ciudadanos plenos reconfigura qué es ciudadanía, ¿no? ¿Qué implica? No es solo ir a votar, no, implica otros derechos que corresponden específicamente. O la noción de la ciudadanía indígena, comunitaria, los derechos comunitarios, etcétera, que están incorporados o estarán incorporados. Es una lógica eminentemente laica. El feminismo, la perspectiva feminista depende de la separación de Estado e Iglesia. Es uno de los principios absolutos, ¿no? Necesita la separación de Estado e Iglesia. ¿Por qué? Porque garantiza su posibilidad de existir. Si hay una imposición de la visión religiosa, entonces no podía existir. Ok. Al aborto en este discurso, y perdóname porque es muy escueto, en principio parte de un discurso de autonomía corporal. Yo tengo derecho a mi vida, yo tengo derecho a mi cuerpo, yo puedo hacer mi cuerpo. Lo que pasa con mi cuerpo tiene que ver con lo que pasa con mi vida. Y si no tengo control sobre mi cuerpo, no tengo control sobre mi vida. Bueno, este es un poco más complejo. O sea, en los principios yo les digo, yo me acuerdo, y con todo respeto aquí, de las negociaciones de la primera ley, cuando el Partido Comunista consiguió su registro, nos invitaron a un grupo de feministas, que éramos un grupo de feministas, de todas tendencias, pero bastante de izquierda, a hacer una propuesta de despenalización. Este fue en 78, 9, exacto. Y yo me acuerdo, perdóname, discutiendo esa propuesta, las trotskistas que no querían un término. Y a mí, yo dije, pero ¿cómo? Entonces, ¿por qué no la extendemos a 3 meses después de nacido? O sea, ¿qué es esto? Esto hemos con el ultrasonido y las nuevas técnicas, la nueva reflexión, ha cambiado. O sea, ha quedado claro que esta es una negociación. Es una negociación entre la autonomía del cuerpo y el hecho que hay un ser viviente creciendo en este cuerpo. Entonces, la pregunta clave, y por está la definición de las religiones, es cuando esta vida, porque puede ser una célula, ¿verdad? Cuando esta vida se vuelve persona. Cuando se vuelve persona. Entonces, según nuestro enfoque, se vuelve persona cuando empieza a funcionar el cerebro. Y hay físicamente, fisiológicamente, un tiempo para esto. Según, lo voy a ver después, según la Suprema Corte, en su sabiduría, de veras la Suprema Corte mexicana a mí me parece más sabia que la Suprema Corte, era en distinto momento también, pero estadounidense. Ellos enfrentaran este disyuntiva, ¿no? Dictaminando la ley de despenalización en el DF. Y ellos decidieran que tiene que respetar el derecho de las mujeres. Pero efectivamente hay una vida creciendo que se va a volver persona. Entonces el margen en el DF, que realmente es muy poco, que es el primer trimestre, y que a nivel médico nadie disputa. O sea, no hay nadie que disputa que el cerebro está funcionando, etcétera, etcétera, en este primer trimestre. Puedes extenderlo a 5 semanas, a 5 semanas, a 6 semanas, y aún allí no hay tanto disputa, pero empieza porque hay nuevas tecnologías. Entonces, aún en Estados Unidos la ley decía hasta viabilidad fuera del útero. Ha cambiado.
O sea, lo que fue viabilidad fuera del útero en 73, podrías decir que fue hasta después del segundo trimestre. No había posibilidad. Ahorita sí hay. Y hasta están hablando en 5 semanas que puede haber una viabilidad, quizá, ¿no? 6 quizá. Primer trimestre son 12. Perdón, sí, tienes toda la razón. Que 15 semanas 15 semanas o 16 semanas están hablando de esta viabilidad fuera del útero. No lo garantizan y no garantizan qué pasará a este ser, si va a tener todas sus facultades o no. Pero hay en las primeras 12 semanas, gracias, las primeras 12 semanas nadie lo disputa. Ok, entonces en el discurso feminista está esto y está la noción de los derechos reproductivos que son parte de los derechos humanos y los derechos cívicos de las mujeres y un enfoque científica sanitaria que descansa en la libertad de conciencia, que es un concepto liberal. Yo tengo el derecho a decidir porque tengo libertad de conciencia. Pero también descansa en la posición feminista en la noción de la justicia social, porque cada mujer aquí va a saber que pueden acceder a un aborto seguro si tienen el dinero, o que pueden cruzar a Estados Unidos y buscar Planned Parenthood, mientras que existe antes de que toma posesión Trump. Entonces, o sea, las mujeres de clase media para arriba sabemos de legal o ilegal, si quieres un aborto lo puedes tener, pero la masa de mujeres de menores ingresos no lo pueden acceder, entonces se autoprovocan. Eso no implica que no lo tienen, se autoprovocan, hacen daño, se mueren, etc. Oh. Gracias, perfecto. Siguiente. Entonces, el otro discurso, que no logro nombrarlo bien, que lo puse antifeminista pero conservador ortodoxo, no estoy segura qué nombres voy a poner he puesto distintos en los artículos y en el libro no estoy segura todavía, si tienen sugerencias los tomo. Los valores que exponen son valores de tradición, de estabilidad, de homogeneidad, mientras que el discurso feminista habla de diversidad, cada vez incluyendo más gente a su visión, o sea, no es solo de las mujeres, es de las mujeres de LGBTQ y luego pues, y las indígenas y los indígenas y etcétera, etcétera. Es una visión más incluyente, es más estable, más homogéneo. Y estos son valores que subyace al conservadurismo. Es una lógica religiosa que sostiene sus saberes y verdades. Y este es un referente. Y yo sé que aquí puede haber mucha gente que practican su religión. Y no es en ninguna manera que quiero respetar o ofender. Pero son simplemente lógicas distintas. Y hay un orden divino, es jerárquico, los derechos son divinos, son presociales, la noción de derechos humanos no es que es una acumulación histórica de distintas luchas sociales como lo concebimos las feministas y muchos otros sectores, ¿no? Incluyendo los derechos humanos. Los derechos humanos son dictados en textos sagrados y el derecho a la vida es más importante que otros derechos, mientras que en derechos humanos, en el marco de derechos humanos, son igualmente importantes todos los derechos humanos. No hay uno que es más importante que otros, son igualmente importantes. Entonces es una diferencia de cómo entender derechos humanos, no tanto de cómo entender vida,
con la excepción de calidad de vida. Vida, todos sabemos, hay una vida creciendo, pero personas sí, de cómo entender qué es una persona, totalmente distinto. Entonces, también es distinto las identidades genéricas que son naturalizados, o sea, el hombre y la mujer son así, de cómo son, ¿no? Aunque vamos cambiando, no importa, son así porque es lo que dicta los textos sagrados y porque es lo que Dios quiere. Entonces, es un discurso con una lógica religiosa sobre las identidades y estos están también predeterminados y presociales, o sea, no es una evolución social, es una naturaleza. Y la naturaleza está asociada con una biología. Entonces, fundamental a esta visión es el concepto de la familia natural. Y lo han escuchado mucho en Mexicali, porque en Mexicali están los grupos que representan eso, ¿no? Entonces, la sede de los grupos que representan eso. Entonces, la familia natural es como debe de ser. Es como Dios quiso, es como el orden sagrado quiso. Y no hay, uno de los enemigos de esa perspectiva de la familia natural es la perspectiva de género. Y vemos cómo lo han parado en la ONU, es extraordinario, en alianza con todos los fundamentalismos o integrismos religiosos. Y yo digo, debemos de estar contentos y contentas por el tema del aborto, independientemente del conflicto que causa, porque unifica también, ¿no? Unifica a estos históricos enemigos y que quieren realmente eliminarse hoy en día en una lucha conjunto. Y pues es como una práctica, primer práctica donde pueden ver cómo juntarse en otras cosas, pienso, en lugar de destruir el mundo. Entonces, el aborto el discurso del aborto en esa lógica es que viola la dignidad de la vida. En la Iglesia Católica hay un término que se llama homonización. Homonización quiere decir cuando se vuelve persona. Realmente la Iglesia, no vamos a creerlo, de la homonización inmediata fue del siglo XIX, finales. Antes había duda y además una diferencia de género. San Agustín pensaba, por ejemplo, que había homonización retardada, se decía, no sé cómo supieron en aquella época, pero para varones de 40 días y para mujeres de 80. Entonces, o sea que las mujeres así doblemente las podías eliminar sin ningún problema, pero ¿cómo supiste en este momento, en los 40 o 80 días, si son varones o hembras? No sé. Lo comprenden como la personificación, entonces con la homonización inmediata, que es la vida desde la concepción, que en sí es un término religioso, o sea, debe de ser la fecundación, ¿no? Hay una intención divina, que esta vida existe, que esta persona existe. Y se considera, sobre todo en Estados Unidos, en el discurso protestante fundamentalista, pero que está muy influenciado por el discurso católico. Es una de las pocas regiones donde está muy influenciado por el discurso católico. Se considera la persona más vulnerable. Y en este sentido, es como se considera asesinato y en masa genocidio, como a los judíos, y hay comparaciones constantes con el Holocausto.
la noción de la persona más vulnerable, estoy tratando de entrar aquí para entrar la lógica, la noción de la persona más vulnerable es un posicionamiento de defensa de derechos humanos. O sea, yo tengo una posición en eso, mi posición es la feminista, pero trato de entender la otra lógica porque pienso que tenemos que salir de las binarias, de las confrontaciones binarias y buscar mínimamente de entenderlo, aunque sigas con tu posición, pero entenderlo con respeto, ¿no? Y no con caracterización. Siguiente, Mario, por favor. Ok, y ya sí me va a dar tiempo a terminar todo. Entonces, yo en esto vi, y vamos a ver las mapas, creo que me va a dar tiempo, si no me da 5 minutos. En esto quiero revisar la noción de separación de Estado e Iglesia, porque como les dije, yo empecé a estudiar esto como un hecho concreto y con una posición decidida, ¿no? O sea, yo tenía mi posición, trataba de ser objetivo en mis estudios, pero yo estaba realmente estudiando el lado que promovía la despenalización del aborto. Entonces, construía, entrevistaba gente, construía en México. A la vez me di cuenta, me mudé a Estados Unidos después de vivir en México como 38 años en distintas partes. Y me di cuenta que lo mismo estaba pasando ahí, pero con otras religiones, con otras bases, otra base religiosa. Entonces esto me llevó, después de años, a entender que realmente lo que estamos disputando en este contexto de transición y debilitamiento institucional, transición entre modelos capitalistas tecnológicos, eran los márgenes de separación de Estado e Iglesia, y lo ves claramente en la reformulación de las leyes en cada país. Entonces, la separación de Estado e Iglesia es una premisa de la modernidad, toma muchas formas, cada país tiene lo suyo, es un pilar del concepto y de la práctica de Estado-Nación. Sin este concepto de separacionismo, no se podía haber tenido un Estado-Nación que tiene diversas religiones, que no es un Estado religioso. Un Estado religioso, bueno, eres islámico o eres católico como antes, ¿no? Pero cuando emerge históricamente el protestantismo, se tiene que negociar entre la Iglesia y el protestantismo de cómo van a vivir en esta modernidad capitalista que ya no es el feudalismo. Bueno, breve repaso, perdón, histórico, muy escueto. Para los historiadores me pueden ayudar ahí. Entonces, hacen eso y este principio es fundamental para construir el Estado-Nación. Asegura la libertad de creencia y conciencia, libertad de influencia eclesial, asegura la libertad de creencia y conciencia de los individuos, pero también asegura la libertad de asegura que no hay influencia eclesial en los estados modernos, supuestamente, pero también asegura a las religiones su derecho de existir, su derecho a existir y practicar su religión como tal, sin la intervención del Estado, sin que el Estado les diga, o sea que va de ida y vuelta este principio. Pero ¿qué cambia ahorita? Bueno, la reconfiguración estructural tecnológico del postindustrialismo neoliberal globalizado es un bocado de palabras. En este contexto hay un resurgimiento religioso en la arena pública y hay una reconfiguración de las fronteras entre la fe y el Estado y hay un creciente familiaridad y comodidad con la religión pública.
Pensé que este era uno de los últimos. ¿Este sí es la siguiente lámina? Sí, sí. Ok, Sí, todavía. no importa. Entonces se habla, hasta se habla, Habermas, claro, es un contexto europeo y en nuestro contexto aquí yo lo adapto y en Estados Unidos también, que es muy distinto. Se habla de que estamos en una época post-secular en Europa. Y lo que quiere decir Habermas es que se pensaba que con el desarrollo, el progreso y desarrollo, íbamos a llegar a una absoluta secularidad de la población. No del Estado, sino de la población, que iban a ser seculares, no religiosos. Y esto, él dice, bueno, con la migración islámica, con otros factores, pero yo digo, con la incertidumbre de este momento, las religiones se vuelven un recurso para manejar la inseguridad. Entonces, aunque no se ve estadísticamente tal cual, pero hay un cierto resurgimiento de las religiones. No es masivo, pero lo que sí se ve es su influencia en la vida pública. Ok, siguiente. Entonces, a grosso modo, yo ya lo hablé, 5 minutos. Situación en México es la despenalización del aborto durante el primer trimestre en el DF, la decisión de la Suprema Corte a favor de esto. 19 estados ahora, estamos casi en 20 estados de 32, tienen leyes de derecho a la vida desde la concepción. Que es un pronunciamiento político, porque antes estaba ilegal el aborto, o sea, no le hace más ilegal que estaba ilegal antes, pero es como decir, pues yo, desde este sí, bueno, vamos a seguir con eso. Y luego la decisión frente a la demanda de inconstitucionalidad en torno a la ley de Baja California, que fue, los estados tienen derecho a decidir sus propias leyes, aunque hasta entonces los estados no tenían derecho a leyes fundamentales, y este se considera una ley fundamental. Entonces este está reconfigurando el poder entre la federación y los estados. Y la reforma constitucional, sin embargo, en materia de derechos humanos, que dice en 2012, que dice que la ley federal, la ley nacional y los acuerdos internacionales están a la par, y el o la que mejor proteja al individuo es el que vale. Entonces en este podemos cuestionar la decisión frente a la inconstitucionalidad de Baja California y muchas otras cosas. Siguiente. Ok, este es el mapa, nada más para que vean todos los estados con derecho a la vida, y el pobre DF que tiene su, ahí rodeada, sitiada, diría yo, que tiene su despenalización. Siguiente. En Estados Unidos, ok, se legalizó en 73, pero ve, todas estas leyes, menos Hellestadt, que voy a decir, todas estas leyes lo condicionó. Lo condicionó a no tener fondos federales, no tener, de tener los estados con derecho a hacer las leyes condicionando lo que querían. Entre 2000 y ahora hay un progresivo condicionamiento del acceso al aborto, distintas estrategias, reducción del periodo legal, periodos de espera impuestos, ultrasonido obligatorio. Hay estados que obligan a escuchar el corazón del feto antes que te puedes tener un aborto. O sea, es como una tortura psicológica, ¿no? Si lo llevaba a la ONU, sería considerado tortura de género. Hay orientación obligatoria de gentes religiosas, de gentes que están en contra en muchos de los estados. Hay prohibición de seguranzas
privadas. O sea, primero era ningún fondo federal, ya hay prohibición de seguridad privada que cubre el aborto y las famosas leyes TRAP que se acaba de cambiar, que son condicionamientos que los médicos tengan permisos en hospitales, o sea, que están asociados a hospitales, pero los hospitales no les asocian, ¿no? O que las clínicas como Planned Parenthood tienen que ser como hospitales, cosa que les implica billones, millones de dólares, millones y millones de dólares. La nueva decisión, que es una situación que va a cambiar rápidamente con los nombramientos de ahora de Trump a la Suprema Corte, uno en particular, y él ha garantizado nombrar a alguien que va a legalizar el aborto. Hellerstedt, porque tenían 4 y 4 en la Suprema Corte, frenó el ímpetu de esta tendencia conservadora ortodoxa, porque no podían tomar una decisión y lo que valía era la decisión de la Corte Menor, que había considerado que esas leyes TRAP, que le llaman, de los hospitales y asociaciones, eran ilegales. Afectaba el derecho de las mujeres. Entonces, este no lo pueden revertir. Esa es una ley de la Suprema Corte, o sea, va a ser un poco difícil. Conclusiones, vamos a conclusiones. Ya, ese es Estados Unidos. Mira, todos estos estados tienen condicionamientos al aborto legal. ¿Y a quién afecta? Como dije en principio, afecta a las mujeres inmigrantes de menores recursos, afroamericanos, blancas también, o sea, no es solo étnico y racial aquí, sino todas las mujeres de menores recursos tienen, si tú cierras todas las clínicas en Texas a las fronteras, que es lo que hicieron, entonces solo hay uno abierto en Houston, y tú eres una señora mexicoamericana que trabaja casi en la frontera, pues ni puedes tomar 4 días, ni tienes el dinero de pagar el transporte, el hotel, ni nada, o sea que afecta esas leyes. Tiene un mensaje particular para las mujeres de menores recursos. Ok, vamos a conclusiones. Ajá. Entonces, mis conclusiones, pues ya les escuchaste. Realmente, esta disputa es resultado de las contradicciones de este periodo que provoca crisis nacional, institucional, de identidades y de legitimación. Y hay una renovada disputa entre miradas seculares y religiosos. La disputa sobre el aborto es emblemático, o sea, ya casi ni es sobre el aborto, es como entre visiones laicas y religiosas, ¿no? Involucra fundamentos de la modernidad, involucra el balance entre soberanías federal y estatal que se está reconfigurando a favor de los estados y debilitando la federación, ¿no? o el estado-nación, y involucra las fronteras o la frontera entre religión y estado. Y quiero nada más decir, hay otra lámina última, pero quiero decir un punto que es, y lo ves en la ley, en la reforma de Salinas de 94, que realmente era una contrarreforma de las reformas de Juárez, ¿no? O sea, que permite a las iglesias tener tierras, propiedades y ejercer en la vía pública con proyectos de solidaridad o de bienestar social. Todas las iglesias que están involucradas con los adictos de drogas, con los migrantes, o sea, yo no estoy criticando, pero antes no podía existir, antes de la reforma del 94, porque la reforma de Juárez lo prohibió. Entonces, ha cambiado y lo que vemos, como dije antes en una lámina, es una
una familiaridad con la religión pública, una familiaridad con la bondad de la religión, una creciente confianza en que vas a ver que es bueno. O sea, está reconfigurando el lugar de la religión en la sociedad. Eso es notorio en México. Pero también hay una, por ejemplo, la nueva precisión de qué es la nación, que hubo una reforma constitucional que dice que es una nación laica. Y esta es la otra parte, o sea, vemos hasta en la ley y las leyes esta disputa, no del aborto, pero la disputa por si es laico o no es laico, cuánto margen tiene la iglesia y las iglesias. Y en Estados Unidos, en Estados Unidos es otra cosa, porque nunca hubo, en Estados Unidos, porque nunca hubo una sola religión. Desde el principio de la colonia, lo que se tenía que ver es cómo se podían llevar juntos todas esas religiones. Entonces nunca hubo un Estado laico. Nunca tuvieron que pelear una iglesia con mucho poder y mucho dinero. Lo que tenían que pelear es el derecho a la creencia, ¿no? El derecho individual y de las iglesias. Entonces lo que hicieron es un separacionismo. Se hablan de una religión pública hasta esto, en donde la religión está presente, o la religiosidad, digo, está presente en el discurso político constantemente, ¿no? Que Dios bendiga a los Estados Unidos y que Dios te bendiga, o sea, no hay un político que quiere ser serio, o sea, que quiere ganar, que no te diga que Dios te va a bendecir. Es parte del contexto estadounidense. Sin embargo, hoy en día, y no está parte de mi conclusión, pero yo les quiero advertir, hoy en día, el que realmente está teniendo el poder de gobierno es uno de los más radicales fundamentalistas cristianos, Mike Pence, que prohibió el matrimonio gay, bueno, entre el mismo género, sexo. En su estado lo peleó, pero él perteneció a un grupo que se llama La Familia, The Family. Hay un libro de esto, si les interesa, es muy interesante, de Jeff Sharlet, The Family, que analiza todos los políticos de esta tendencia, que fueron congresistas y senadores, entre los cuales es Pompeo, que lo acaban de nombrar como jefe de la CIA. O sea, lo que tenemos, la influencia de Pence ha sido magistral en esto, ¿no? Y lo que tenemos realmente en Trump, que no le importa, a él le importa poner un casino en Cuba, ¿entiendes? O sea, él no quiso ganar, y lo podías ver el día de las elecciones, estaba como en una depresión profunda, de veras, o sea, nunca pensó que iba a ganar, y él cedió inmediatamente el poder a ellos, ¿no? Y ellos, y lo digo así porque va a ser muy interesante, ellos es la ultraderecha religiosa que ya está en todo el poder en los Estados Unidos y que va a influir todos sus proyectos internacionales, condicionar, a penalizar el aborto, condicionar a no tener matrimonio entre el mismo sexo, género, etcétera, etcétera. Va a haber como durante la época de Bush, pero al XXX, o sea, Bush era un moderado, ¿no? Entonces, finalmente, a decir, la disputa por el aborto es por los significados culturales, es como entendemos la vida, es como entendemos la moralidad, es como entendemos la historia nacional y el proyecto nacional. Ahorita en Estados Unidos tenemos un proyecto nacional fundamentalista, totalmente. Y es por la definición del Estado, por su biopolítica,
por la naturaleza del proyecto nacional. En México vamos a hablar de lo poslaico. En México hay tendencias hacia lo poslaico, hay tendencias, pero hay también defensa de lo laico, como mencioné antes. En Estados Unidos, los márgenes de influencia religiosa se determinan según el momento histórico, y ahorita yo escribí esto antes de Trump, pero ahorita no solo mayor, es fulminante. O sea, y lo que va a haber frente a esto es resistencia. Tan. Bueno, agradecemos a Liz la excelente charla y ahora pasamos a comentarios, reflexiones. Bueno, pasamos voy a poner el comentario general que puede ser Mónica. Mónica es profesora de Ciencias Humanas y también es especialista en estudios de la mujer. Ok. Pero la había dicho. Y bueno, tenemos comentarios generales y ya después de los comentarios pasamos a los comentarios. Pues muchas gracias por invitarme, ha sido un placer escuchar. Y bueno, en relación a esta pequeña charla me ha parecido pues muy interesante. No había entendido en un principio el título de disputa sobre el aborto, ahora entiendo son disputas los disputas sobre el aborto. Y me quedo pensando desde donde yo trabajo, que es sobre la violencia de género, cómo esta cuestión de los derechos sexuales y la violencia de género es una situación que, bueno, está permitiendo o está impidiendo que las decisiones sobre la reproducción y el aborto en las mujeres sean tomadas por ellas mismas, sino que permite que otros agentes sociales tengan el poder para intervenir, legislar y regular y decidir sobre sus vidas. En este sentido, yo me quedo pensando con muchas cuestiones. En esta situación de las identidades de género que se naturaliza y los derechos humanos vistos desde la religión, que vienen dictados en textos sagrados, el derecho de la vida es más importante y demás, y la cuestión del biopoder y del geobiopoder, que me parece un término muy interesante. ¿Qué dispositivos de género se están construyendo a nivel social y gubernamental frente a estos discursos de los derechos sexuales? Que, bueno, finalmente las mujeres es un colectivo muy amplio, muy matizado, donde hay particularidades culturales, étnicas, raciales, de clase y obviamente geopolíticas, y que finalmente en esta disputa entre religiones, de la que mencionaba al principio, la CEDAW, ¿dónde queda la agenda de las mujeres? O sea, la agenda de las mujeres es solo la fe. ¿Dónde queda? Exactamente. Y más ahora. Bueno, esa sería como que mi primera. ¿Dónde queda que bueno, es una pregunta? Claro, y sería también cómo se define el sujeto mujer frente a una agenda de concreto. Si podemos regresar al tema de, bueno, hay una conciencia de ser mujer. Ajá. Yo también tenía dos preguntas, y después pasamos con las preguntas. Ya que tomé la palabra. Ya que tengo el micrófono. No, bueno, yo pensaba un poco como en estos discursos transnacionales que hablabas en cuanto a los feminismos, ¿no? Y que ha habido también una fuerte crítica, sobre todo al feminismo liberal. Me recordaba un poco lo que plantea Nancy Fraser sobre cómo el feminismo liberal o el discurso del feminismo liberal ha sido absorbido precisamente por estos políticos de corte conservador que sí han puesto estos discursos en la agenda política, pero permeados y redefinidos a intereses concretos, ¿no? Y yo pensaba un poco en cuanto a cuando definías esto de cómo ve la división sexual del trabajo, ¿no? Y esta noción del feminismo liberal de que las mujeres tienen que trabajar, que las mujeres deciden por su propio cuerpo, que la mujer es entendida desde su individualidad, pero cómo se compagina o está intersectada, digamos, con el discurso neoliberal completamente.
o sea, el discurso neoliberal del individuo empoderado que pelea por sí mismo, que es competitivo, ¿no? Y que no necesariamente era que las feministas plantearan estos aspectos, ¿no? Pero cómo se ha redefinido en esta agenda, no solo estatal, sino yo también diría económica, ¿no? O sea, ¿dónde queda el cuerpo de las mujeres en estas agendas que traspasan la relación Estado-Iglesia y mercado, yo añadiría, ¿no? O sea, bueno, yo desde esta posición, un capitalismo que en realidad está sustentado en un cuerpo de las mujeres que está redefinido o desde esta disputa del individuo liberal, la persona y el sujeto y el agente, ¿no? O sea, ¿cómo definimos un ciudadano si ni siquiera, cuando hablamos de mujeres, ni siquiera lo podemos definir como persona completamente, ¿no? Como una individua con derechos, ¿no? Entonces, digo, me causaba como esta interrogante, ¿no? Bueno, cómo se intersecta ahí el Estado y el mercado y se sustenta por esta lógica del feminismo liberal entreverado con el neoliberalismo, ¿no? Bueno, era como una duda en general, ¿no? Pero bueno, viste como tantas brechas para hablar de tantas cosas. No es mi tema. No, lo sé, pero lo voy a intentar mencionar. Y otra cosa interesante era lo de, y que planteabas, ¿no? Lo del contexto teórico. Y a mí me parece que sí, bueno, los posmodernistas como Beck, Bauman han sido, pues sí, actualmente están debatidos. Sí, estoy harta. Pero yo también quisiera saber, ¿y dónde quedaría aquí la teoría, dónde quedarían las teóricas feministas en tu texto, ¿no? O sea, porque si bien pues ha habido toda una construcción teórica desde el feminismo, y digamos que el debate feminista en tu texto está totalmente presente y eso obviamente ahí está. Pero yo diría, ¿y cómo se recuperan las teóricas feministas lo que han dicho, lo que han construido en estas discusiones, ¿no? ¿A quién recomiendas? No sé, yo pensaba en Carol Bachmann, por ejemplo, con su concepto de ciudadanía, con su concepto de ¿cómo se llama? Del contrato, ¿no? De los contratos matrimoniales, por ejemplo, ¿no? Este contrato que se hace en la familia, ¿no? O pensaba también digo, la misma Hannah Arendt, que no la podríamos, digo, no sé si la podríamos poner como feminista, pero que ha sido un referente central para muchas teóricas feministas, ¿no? O toda la discusión que hace Chantal Mouffe sobre ciudadanía, o la misma Isma Lujon con su concepto de ciudadanía de segunda, ¿no? Bueno, nada más para contestarte rápidamente, en otros artículos y otros textos está presente, pero en este momento me interesaba más el contexto global. O sea, lo que les dije, como que salí un poco del tema de aborto y lo empecé a ver como emblemático de otras cosas, no en sí, pero sí tiene que ver con ciudadanía y obviamente no uso Bateman, pero sí uso Arendt y uso otros teóricos feministas. Bueno, un comentario, me gustó mucho tu exposición, muy amena y hay mucho fondo, obviamente no tiene que sintetizar para la exposición, ¿no? Pero me llama mucho la atención que tocas un tema que no pensé que saltara, que es la disputa o la lucha eterna por proyectos de nación, que en México viene desde el 19, ¿no? Y que esta vuelta de si el Estado liberal triunfante de 1867, que era el que estaba antes de Salinas, debe de seguir siendo el proyecto de nación mexicano, o ver una versión más al estilo de Porfirio Díaz de tolerancia entre liberales y conservadores para mantener un Estado, una nación integrada. Entonces veo otra vez esta lucha por proyectos de nación, donde el aborto es un tema que permite los posicionamientos
de una discusión mucho más amplia, ¿no? O sea, si debemos ser un Estado laico, un Estado laico light, o un Estado confesional, ¿no? O sea, volvemos a la vieja discusión del 19, monarquía, república, y si república centralista o república federalista. O sea, eran proyectos de nación, no eran... Y de cómo los ciudadanos iban a ser. O sea, un ciudadano en una monarquía era un súbdito. Un ciudadano en una república centralista era un ciudadano verticalmente. En una república federalista había más equilibrio entre las libertades individuales. Entonces volvemos al mismo asunto. Lo que me parece muy interesante de que ahí está, o sea, yo lo veo que está en el trasfondo esta lucha por los proyectos de nación, y seguimos peleándonos por eso. Lo otro que me dio mucho gusto es esta tolerancia a tratar de entender al otro. Es decir, no te voy a justificar, pero te voy a tratar de entender para ver por qué me gritas, ¿no? O sea, en esta discusión, que es el conservadurismo mexicano, ¿no? Y la influencia de la Iglesia Católica en ese conservadurismo mexicano. Y ahí, bueno, me encontré con mi propia problemática de tratar de entender a los misioneros dominicos. Yo llego a un nivel en que digo, hasta aquí llegué, no entiendo. O sea, leo sus discursos, pero no entiendo. ¿Por qué? Porque no entiendo teología, ¿no? Y vuelvo a insistir, no es que sea creyente, sino quiero entender, ¿no? Entonces, cuando tú estabas platicando esto de la persona y cuándo es persona, me acordé, bueno, es que el eje fundamental de la Iglesia Católica es Dios. Si niegas la posibilidad del soplo divino, pues toda tu estructura se te acaba. O sea, la lucha no es contra el aborto, no es contra si la persona es inmediatamente en la concepción o no, es toda tu estructura de pensamiento religioso. Si le das un golpe, es como esos cristales que si le pegas en el lugar, desmorona. Así es el pensamiento católico. Es decir, es que dije, bueno, pues sí, ¿por qué se aferran tanto? ¿Por qué no hay posibilidades de entender al otro, ¿no? Pues bueno, es que está un principio central que si se lo quitas, le quitas todo. O sea, le dices, pues Dios no es omnipresente, Dios no es omnisapiente, Dios no es la máquina, no es el motor de la historia, Dios, pues no, Dios es un X más. Entonces, pues todo se desmorona, ¿no? Digo, es como tratar de comprender, sobre todo mi diálogo con misioneros y con teólogos. Ahora está el cristiano pragmático social que le llaman, que nomás se persina y no sabe ni por qué se persina. Pero digamos, el discurso fundamental viene de los teóricos teológicos, ¿no? Entonces, si les golpeas en 2 o 3 puntos, pues se les acaba toda la estructura, ¿no? Por eso esa reticencia. Tengo 2 preguntas para ti. Si después me puedes recomendar textos sobre la configuración de la nación, porque yo he estado, y religión en eso te agradecería. Yo estaba viendo, ¿cómo se llama? No Barranco, el otro de Colegio de México, pero es un... sí. Es con B también, ¿no? Sí. Fernando Barranco, y el otro es... que escribe sobre el Estado laico y la historia del Estado, el laicismo, la historia del laico. Pero me falta un texto real sobre la Constitución de la Nación que me podría servir, y justo estoy ahorita por empezar el capítulo mexicano, que ya tengo muchos artículos, pero tengo que como sintetizar esos artículos, reescribirles. Si no me van a decir que ya me estoy autofusilando. Nuevo concepto. Sí. Hay un texto de O'Gorman, que, sí, ahí lo tengo, te lo fotocopio, porque es difícil encontrar el librito, que es una reflexión de O'Gorman sobre el triunfo del liberalismo mexicano después contra Maximiliano.
Y entonces hace una reflexión en el sentido de que el triunfalismo borró toda el pensamiento conservador de la escena pública, pero no lo borró porque ahí está, o sea, sigue estando. O sea, el hecho de que hay gente que lea sobre el descendiente de Agustín de Iturbide que vive en Australia, o que hay gente que está a favor de que le vuelvan a dar la pensión a la descendiente de Isabel Moctezuma, ¿no? Que es una noble venida menos en España, implica que ahí está el pensamiento conservador mexicano aplastado por el liberalismo triunfante, ¿no? Y O'Gorman en el 60 y tantos escribió un librito muy interesante de, bueno, ¿y qué pasó con el conservadurismo? Realmente fue el vencido, pero realmente, ¿qué pasó? Y él dice que hay un equilibrio con Porfirio Díaz, de que él lo que hace es conciliar a las dos, y por eso fue dictador tantos años, porque concilió los dos grandes pensamientos ideológicos mexicanos, ¿no? Y sí, ya cuando uno lee a O'Gorman dice, bueno, pues por eso después de la posrevolución hay presidentes priistas, laicos, que empiezas a ver el acercamiento hasta Salinas de Gortari, que ya de plano hace el convenio, y Vicente Fox que va a misa, ¿no? Impensable para un Ávila Camacho o Díaz Ordaz, que eran católicos en realidad, ¿no? Interesantísimo. Realmente es muy difícil tratar, y además tratar de justificar el estudio de este tema en los dos países, porque es complejísimo, complejísimo. Y obviamente si lo hago no exactamente comparativamente, porque no quiero hacer esto, pero sugerentemente comparativamente, ¿no? Para que vemos las tendencias similares, pierdes la riqueza de analizar un solo país, ¿me entiendes? Porque siempre no vas a escribir un libro de 30,000 páginas, ¿no? Y involucra tanto. Yo es lo que pasó, que empecé a estudiar el tema como algo muy concreto y me iba llevando a otro aspecto y otro aspecto y otro aspecto hasta que llegué a la noción de la reconfiguración del Estado-Nación, ¿no? Que es wow. Sí, yo quería decir algo a propósito de lo que decía Mario, que era que pero la Iglesia también tiene una capacidad de reconfigurar ciertos discursos para adecuarlos y para asimilarlos. Y el Papa acaba de decir, bueno, vamos a perdonar a las mujeres que abortan, ¿no? Sí, pero no das un paso atrás en relación al aborto. No, pero... Porque hay un principio religioso, igual creo que nos vamos a meter en otra cosa, que todo pecador es perdonable. Entonces, ese margen está ahí. O sea, siempre trabaja dentro de los márgenes ya establecidos, no se sale del... No, pero me refiero a que el Papa ahora diga, bueno, vamos a perdonar a las mujeres que abortaron, es un paso, no sé si de adecuación o estratégico alrededor de este discurso, ¿no? Porque igual, o sea... ¿Que puede perdonar a alguien? ¿Perdón? Estando de este lado, ya me habló la conciencia. Sí, Es afianzar el poder de que puede perdonar. Exacto. Sí, por supuesto. O sea, a lo que no es una decisión, es progresista hasta cierto modo, pero también es autoritaria en otro, porque está buscando establecer o extender esta idea del perdón. Pero a lo que voy pero él es el Papa, o sea, esta es su función. Es lo que hace. Es lo que hace. Es lo que hace, pero... digamos, y dentro de la misma institución, como mencionabas, Católicas por el Derecho a Decidir, también hay otros grupos muy progresistas que también están formando un debate teológico alrededor de esta figura, ¿no? Porque la idea del homúnculo, ¿no? Es el individuo pequeñito que la esencia divina introduce en el individuo. ¿En qué momento es la esencia divina o es solamente biología, ¿no? Entonces, yo he visto por ahí también debates en ese sentido. ¿A dónde?
Ajá. bueno. Hay dos teóricos que han estado publicando mucho. Es gente que trabaja en el Diario Oficial del Vaticano, que es El Observatorio Romano. el Observatorio Romano. Y entonces hay dos de ellos. Uno se apellida Postigo. Postigo. Es un teólogo que habla precisamente sobre cómo ciertas corrientes dentro de la iglesia están debatiendo alrededor de la idea del homúnculo, el soplo divino y estas cosas. Y del otro no me acuerdo francamente. Ok, no, nada más con uno está. Bueno, y en otro sentido, algo que de lo que presentaste que me hizo pensar también es alrededor de la idea del régimen moral del capitalismo. O sea, es decir, algo que puede unir el debate que tú estás tratando de entender entre México y Estados Unidos es precisamente eso, la idea del régimen moral con el que funciona el capitalismo, porque por momentos el capitalismo puede ser liberal y puede permitir una cantidad de arreglos dentro de instituciones como la familia, como los vínculos comunitarios y estas cosas, y en otros momentos se vuelve conservador y se vuelve limitante. ¿A quién has pensado más que a Marx? Bueno, es que a Silvia Federici. Sí. Okay. Federici, ella habla mucho acerca de la idea del régimen moral del capitalismo. Y también algunos poscoloniales, porque nos hemos estado acercando aquí en las discusiones alrededor de los hindús, que dicen, bueno, es que la cultura en realidad es poder. Entonces, cuando esta idea de que se impone se impone un régimen moral a otro pueblo, se le imponen también las ideas alrededor de lo que significa, por ejemplo, la vida y qué hacer con ella. Y esas discusiones, entonces hay gente como pues, Rajiv Guha o Baba que tienen esas discusiones alrededor de la cultura, pero que me hacen pensar precisamente en que el régimen moral del capitalismo es una forma de mediar y o de imponer alrededor de estas ideas, ¿no? Coyunturales entre los debates entre la iglesia y el Estado y estas cosas. Entonces, ¿cómo pones a discutir al Estado y a la Iglesia y a las asociaciones alrededor a partir de una idea generalizada sobre el régimen moral del capitalismo? Fíjense, les quiero decir que, bueno, hay cosas que no voy a contestar porque no sé cómo contestarles, pero se puede armar la discusión. Pero ha sido muy útil porque me siento un poco atorada y aburrida con la discusión y sin embargo siento que descubrí algo que no lo debo o sea, una parte de mí dice, casi tienes 73 años, déjalo, ¿no? Move on, ¿no? Move on, ¿no? Y sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando con los haitianos y africanos, o sea, hay tanto más que me llama la atención de esto que llevo años trabajando, y un libro, pero lo que necesitaba era como refrescarme un poco desde qué lente y se los agradezco mucho. ¿Alguien más? A ver, con toda confianza. A mí, bueno, me gustaría, estoy de acuerdo que un estudio comparativo sí sería muy complicado en el sentido de comparar, pero estaba pensando, y es una metáfora, no sé si exista, pero un estudio paralelo. Sí. O sea, llevar los dos casos y mostrarle al lector los dos casos así, sin decirle que vas a ser comparativo, sino lo vas a estudiar los dos casos y al final... ¿Hay alguien que ha escrito sobre para que puedo decir que, mira, fulano de tal que habla de un estudio paralelo? Te cito, Mario. Se me hace muy interesante, o sea... Es lo que es. Ajá, es lo que es. Es lo que es. Son dos, miren, de alguna manera, y me siento aquí, sí, es la única cosa con que vibro mucho con lo de colonialidad, dado que mis papás son europeos.
No, no es cierto. Pero sí, es uno de los lugares que vibro con la poscolonialidad, de la decolonialidad, es la necesidad de ubicarte desde donde tú hablas, ¿no? O sea, tu sitio de enunciación y tu posicionamiento, etcétera. Eso me parece muy fundamental. Y entonces, para mí, y no lo puedo justificar de otra manera, sino simplemente, ese es quien soy. Soy estadounidense y mexicana. O sea, mi vida de 40 años de adulto tomó lugar en México. Entonces, y tengo ciudadanía, o sea, yo era participativa, era activista, era política en la estructura mexicana. Entonces, y luego en Estados Unidos, donde realmente no lo soy, pero fui de mucho más joven, antes de llegar a México. Pero me doy cuenta, después de vivir fuera de un país, te das cuenta, y lo van a hacer ustedes si se van a Francia o Argentina o donde sea, de cómo son los signos de identificación cultural que tú pensabas que ni tenías, ¿no? O sea, yo regreso y encuentro cosas muy fáciles en Estados Unidos porque los conozco, porque están en tus hábitos, es como tu cultura es tu cultura, ¿no? Entonces, a mí me interesan esos dos países, pero pues no lo puedo justificar así, ¿no? O sea, a lo mejor sí, mira, desde la poscolonialidad quiero decir que este es quien soy y voy a presentar realidades paralelas para que deduzcan cosas generales, no sé, porque yo lo veo en ambos países. Ahora, lo que va a pasar en Estados Unidos ahorita, de veras, no lo sé. ¿Y cómo influye en el mundo? ¿Quién habló de Naciones Unidas o de la política internacional? ¿No? De la política internacional de género que fuiste tú? Sí, sí. La agenda de género en la política internacional. Ahorita, mira, ella no es la peor, pero Nikki Haley, que ha sido nombrado como representante en la ONU, es también, viene de una familia Sikh, pero se convirtió es evangélica. Yo pienso que es uno de los menos fundamentalistas que hay, ojalá. Pero y nada más entienden eso, no tiene que ver con la discusión. Él la nombra a ella, bueno, porque es de otra tendencia en el partido que la peleó, pero también, y lo dice, por sus orígenes indios. Y tú dices, excuse me, ¿no? O sea, no tiene ningún antecedente con política internacional más que su cara. Y este es el criterio que usa Trump para nombrar a un representante de los Estados Unidos en la ONU. Porque es internacional. Pues sus papás eran de la India, pues oye, ¿cómo? ¿Qué más quieres? Claro que vas a ver. Entonces sí, yo no sé qué va a pasar con la agenda de género, porque aunque ella es lo mejor, él ha prometido tener una agenda de género de lo más retrógrado. Y lo promete ni siquiera él cree eso. Hace 5 años apoyó Planned Parenthood, el aborto despenalizado, etcétera, etcétera. Él lo hace por conveniencia política, ¿no? Y como les dije, Pence y el grupo de fundamentalistas cristianos ya gobiernan en Estados Unidos. Y el interlocutor son ellos. O sea, Trump está ahí de cara bonita. Hay un punto interesante ahí porque, digamos, las alianzas entre los conservadores estadounidenses y la aristocracia mexicana y los conservadores mexicanos, sí es clara. O sea, y yo creo que en México, conforme va avanzando el tiempo, vamos a empezar a ver que cada vez más estos grupos conservadores empiezan a levantar más la voz y empiezan a sentirse
diríamos acá, más gallitos, porque ya tienen atrás un respaldo, digamos, de estas élites que son transnacionales y que sí tienen intereses también muy definidos en la agenda en México alrededor de muchos temas. Por ejemplo, a mí me preocupa también la cuestión indígena, de qué manera desde Estados Unidos se empieza a ver los intentos de emancipación de comunidades indígenas o estas cosas. Entonces no se diga sobre el tema del aborto, pero digamos esa agenda transnacional que hay entre los grupos conservadores allá y conservadores acá, y las alianzas que se establecen, sí son para preocuparnos también acá, porque lo poquito que se ha conseguido ha sido con base en la lucha de cualquier cantidad, seguramente tú lo tienes más claro, pero digamos, todo eso en realidad puede significar retrocesos, digamos. Sí, pero permíteme, porque les quiero, no les quiero deprimir tanto, porque, yo sí siento que hay otro y luego continúe, si quieren. Yo siento que hay otro lado de esto, y es que creo que va a haber nuevas estrategias de unificación de movimientos y estrategias de unificación de movimientos de identitarias, vamos a decir, en un nuevo intento de unión que va a permitir construir un proyecto nuevo, que no hay, y que va a ser transnacional, o sea que va a repasar, por ejemplo, una de las primeras cosas que va a hacer Trump es reprimir el movimiento indígena en Estados Unidos que está defendiendo el agua contra el pipeline, ¿no? Ajá, exacto. Ese va a ser reprimidísimo, ya ha sido, pero va a ser más, y ya empieza, porque ya Obama no tiene control sobre eso, o sea, ya el control se transfiere a la administración Obama. Pero esto, como tú mencionaste, o sea, no lo mencionaste, pero lo sugieres, es parte de la nueva etapa capitalista, la expropiación de los bienes indígenas, ¿no? En todo, donde lo oímos antes que nada era en el sur de América Latina, con la minería, etcétera, etcétera, con la inversión transnacional en la minería, las luchas que se organizan contra eso. Entonces yo siento que también es una oportunidad, y no creo que los actores sociales y políticos son tontos. Yo creo que es una oportunidad. Círculo, si les interesa, está en inglés. Hay un excelentísimo artículo de un tipo, no me acuerdo su nombre, pero escribió un libro que se llama Empire hace rato. Hart. Sí, que con Negri, ¿no es con Con Negri, exacto. Sí. Y este es un artículo, sí, no es Negri, este artículo es de otro Hart, no, Hart. Pero es Hart y Negri, pero sí, no me acuerdo el nombre. ok, Hart y otro, ahorita, yo se lo puedo mandar, lo tengo en mi Facebook, y cualquiera que sería amigo. Y es un artículo maravilloso, de veras, de la derechización del mundo. O sea, inserta la victoria de Trump con el Brexit, con Macri, con India, con Modi, o sea, todos los gobiernos de derecha en el mundo. Y él sugiere dos cosas como estrategias de movimientos, ¿no? Uno es horizontal, unirse entre luchas separadas, que pueden ser identitarias, ¿no? Y lo otro es vertical. Pero había un transnacional también. Sí, creo que es el vertical, ¿no? Que va transnacional y que se vuelve como un verdadero lucha internacional, vinculado. Y eso es interesante. ¿Ya se acabaron? No, pero ojalá ocurra, porque las tendencias parecidas son a la depresión. Y
Que ¿Alguien iba a decir algo? Qué rápido se deprime. No, y algo que salía de la discusión también y que me parece interesante que está en tu texto es que, bueno, apenas estuve en unas conferencias ahí en el PUE, ¿no? Y la conferencista magistral muy allegada a Judith Butler, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, planteaba que cómo era posible que el conservadurismo estuviera ganando tanto terreno actualmente, ¿no? O sea, en qué momento el conservadurismo tuvo tanto poder que actualmente pues ya casi lidera, bueno, el mundo, ¿no? Pero algo que está en tu texto y que me parece interesante es, porque nunca se fue y siempre estuvo en los estados, ¿no? O sea, las regiones, o sea, si ya no lo vemos solo como naciones, sino como regiones que van más allá de fronteras, o sea, que como puede ser una región del noroeste aquí. O sea, era totalmente conservadora y nunca dejó de ser conservadora. No es algo fortuito que haya sido Baja California el primer estado donde se gana el PAN, ¿no? Y que sea también uno de los primeros estados que dice no al aborto, ¿no? Que penaliza el aborto. Y me parece interesante que tú redefinas eso en lo geopolítico, ¿no? O sea, en este concepto que haces. Porque sí te plantea de alguna manera que este fascismo o neofascismo que aparece ahora en la escena política se sustenta obviamente de grupos que tienen bastante tiempo en el poder y que tienen sus propios intelectuales. Porque creo que los progresistas a veces subestimamos a los de derecha y decimos esos, que religiosos, pero vaya, o sea, si los vemos como contrincantes y no necesariamente como enemigos siempre, los vemos que son unos intelectuales que también han tenido una participación importante, no solamente en una generación de políticas que han sido demasiado bien hechas, tan bien hechas que han absorbido todos los discursos de los movimientos sociales y los han puesto y lo definieron un discurso totalmente conservador, ¿no? Entonces, digamos que esa parte de lo geopolítico en esto, parece que puede dar una respuesta a este neofascismo que estamos viviendo tanto en Europa como en Estados Unidos y América Latina, ¿no? Ahora, esta reconfiguración que tú planteas de las categorías como raza, clase, género, ¿no? Que efectivamente sí está en reconfiguración, pero yo plantearía que tanto el aborto, también lo que nos está o esta disputa por el aborto que nos pones en escena y en este contexto tan conservador, también nos está hablando de que el aborto está acentuando las propias categorías como raza, género y etnia. O sea, yo pienso ahora en todos los refugiados en Europa y lo que se plantea es todavía reforzar más la negritud, reforzar más el color de piel. Con los indígenas también pasa, ¿no? Hay que reforzar que son indígenas. ¿Y dónde pasa ese reforzamiento? En la reproducción. Y es como el discurso más básico con el que empezó quizá el feminismo. Pero pues quienes reproducen a esos cuerpos que en algún momento son precarizados, eliminados, ¿no? Despojados, criminalizados, pues sigue pasando mucho porque se tiene que reproducir y de alguien esa reproducción es simbólica también. Eso me parece ese es muy interesante. Mi colega Olivia Ruiz, siempre que yo presento algo sobre este tema, y me dice, sobre todo sobre Estados Unidos, me dice, ¿y dónde están las mujeres afroamericanas? ¿No? O sea, ¿están incluidos en este discurso feminista? Y yo digo, sí, las feministas afroamericanas están incluidas, pero hubo una cosa súper interesante, que el movimiento antiaborto puso anuncios grandes en los barrios afroamericanos, en Chicago, en Nueva York, diciendo no al aborto, no al regreso de la esclavitud. Entonces, ese es un recuerdo emocional y además con una población como la población indígena en otros sentidos en México, una población supremamente religiosa, o sea, que ha sido el dispositivo que les ha permitido sobrevivir estas condiciones, ¿no? Y entonces, por otro lado, si ves las estadísticas y los porcentajes,
las mujeres que más abortan son las afroamericanas. O sea, que más aprovechen de la legalidad, despenalización del aborto en Estados Unidos. No estoy segura si esto es cierto de las mujeres indígenas por sus, vamos a decir, por técnicas tradicionales, ¿no? De parteras y curanderas, etcétera, que todavía existen, que la asociación médica no ha llegado ahí todavía, ¿no? A todos los pueblos. Entonces, no estoy segura, pero sí hay una diferencia de posicionamiento en cuanto al aborto. Cuando yo decía la reconfiguración, no estaba hablando del aborto, sino de el momento neoliberal globalizado, ¿no? Que ha reconfigurado las clases y el género, pero ha impactado también precisamente por la cuestión de la minería o la cuestión de los gasoductos, ¿no? La violación de la armonía ambiental de sus pueblos ha hecho que luchas han emergido que tienen que ver con la comunalidad, con la identidad, con los derechos autóctonos. Y en raza, pues en términos de raza en Estados Unidos vemos de Black Lives Matter, toda la reacción a las estructuras anteriores de apresamiento y manejo de la población. No sé si te contesté o sí. Y a ti, lo único que digo es que en tu cuestión, mira, voy a volver a leer Pateman, gracias, me puede servir. Sí, estoy buscando, no estaba muy interesada en debatir el feminismo, tampoco por no tenía teólogos, ¿no? O sea, estaba como tratando de analizar los ejes de los discursos, pero la cuestión de ciudadanía me parece fundamental. Entonces lo voy a revisar, aunque uso Arendt y Elizabeth, ¿quién? Argentina. Jelling. Elizabeth Jelling, que también trabaja ciudadanía. Y también Graciela Di Marco trabaja ciudadanía. Tomando en cuenta esto que mencionaba Arely, de en qué momento la ultraderecha o estos discursos ortodoxos fueron tomando tal fuerza, ¿no? Me hago la pregunta, y se la dirijo a usted también, ¿qué tanto piensa o cree que las disputas o las diferencias, la separación que ha habido también, que ahora parece que ya no es, pero entre la academia y el activismo tienen que ver con esto que haya permitido que, creo yo, desde mi desconocimiento, que esto haya tomado fuerza, pues, ¿no? ¿Qué tanto usted cree que esta separación, o si todavía cree que hay esta separación entre academia y activismo? Que es parte culpable por de que este surgimiento discurso de la derecha. Ajá. Mira, no lo creo así, sin embargo, creo que es otra discusión, o sea, otra discusión muy importante, además. O sea, quiero decir varias cosas que creo que tiene que ver con mi práctica de Kundalini Yoga y no mi práctica académica o política. De hecho, ya creo que estoy menos interesada en ser académica en el sentido que para constituirte en académica tienes que tener una construcción crítica a los demás que antes te antecedieran, ¿no? Para decir que, bueno, mi planteamiento es más válido que el otro porque él no o ella no dijo esto, ¿no? Y ahorita, como estoy en esta edad de la no binariedad, tratando de ver qué podemos tomar de todo, yo sí creo
que lo que vamos a ver es un resurgimiento del activismo académico. Frente a esto, que no puede ser que quedamos analizando el detalle de las diferencias teóricas que tenemos con otra persona. O sea, yo creo que, y en este sentido, creo que Judith Butler es un excelente ejemplo de esta transición que fue promovido y provocado por Nancy Fraser, que la criticó hasta el cansancio de que tenía un discurso tan abstracto que nadie le entendía para qué servía. Y Nancy Fraser, desde su marxismo tradicional, le provocó, y de pronto vemos la activista Judith Butler, que puede ser que su elaboración teórica no es tan profunda ni interesante, o sea, la noción de cuerpos desperdiciados, que a mí me encanta, puede ser no tan sustentados académicamente que la noción de performatividad, ¿no? Pero ella se volvió un ejemplo de qué hacer con la academia, a mí me parece. Y yo creo que en esto tenemos que ver cómo mantener una utilidad rigurosa académica, ¿no? No por la rigurosidad en sí, sino porque sea útil a alguien. Y hay que definir a quién quiere ser útil, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un balance entre esta utilidad rigurosa y un compromiso político, yo diría, un compromiso político o social que rebasa los muros de la academia. Hay un comentario, me llama mucho la atención estas expresiones del resurgimiento. Como yo siempre he estudiado al pensamiento conservador, o sea, trabajo misioneros, soldados, indígenas del siglo XVIII, pues yo siempre estoy viendo el pensamiento conservador. Entonces yo nunca vi que se fuera, o sea, todo el 19 y el 20 yo nunca vi que se fuera. Creo que ahí sí, digamos, la academia, frente al éxito, como la ley del DF, hubo un momento de muchos éxitos, como que se perdió de vista, lo voy a decir muy feo, al enemigo, es decir, al otro. Y se menospreció que ese pensamiento ahí estaba, y seguía estando, y se seguía reestructurando, y lo otro es, tiene una base social, o sea, tiene electores, o sea, Trump a lo mejor no debió haber ganado por el colegio electoral si se van por los votos, pero son 2 millones de votos menos nada más, o sea, tiene voto. Va a ser más, yo calculo que va a ser cerca de 4 millones de veras. Pero tiene voto, o sea, tiene... Claro, tiene millones de gente. Tiene millones de gente, y pensar que todos son gente ignorante, pues no, o sea, hay toda una escuela, una realidad del pensamiento conservador que ahí está. Pero pensar que todos son conservadores es un error también. Bueno, hay el conservadurismo social, es decir, una serie de principios conservadores en la sociedad. Es una parte, mira, sí, pero, ok, aquí quiero decir algo, porque yo pienso, va a sonar muy simplista, pero en el tradicional enfoque marxista del análisis, el neoliberalismo en la globalización ha producido sus propias contradicciones. Y son contradicciones que se empaten con el uso cotidianizado de las tecnologías, como el reality show, ¿no? O sea, de pronto yo siento, y este es un análisis que nadie está haciendo o no lo veo, de pronto este rompimiento de la textura social y de la coherencia institucional y la inseguridad, la incertidumbre, el riesgo y todo lo que habla todo el mundo,
está sustituido con ver una bola de gente que te parecen a ti y que están develando lo más íntimo de sus vidas frente a tus ojos y que te puedes quedar con una cerveza y pensar que no perdiste el trabajo a una fábrica mexicana, vamos a decir, que es lo que piensas. O sea, y de pronto el reality show sustituye la realidad. O sea, creo que hay un juego, seguramente la gente de comunicaciones, los teóricos están analizando eso, pero No creo. yo creo que hay muchos elementos, las contradicciones mismas del neoliberalismo que reemplazó un sector de la sociedad y les dejó a medio desamparados, aunque yo no los veo pobres. O sea, esa gente, yo no los veo pobres, que fueran jubilados, o reciben una pensión del Estado. O sea, tú lo ves cómo están vestidos, ¿no? No son tan marginales, pero sin embargo tienen resentimiento. ¿No? Tienen resentimiento por los cambios que ha habido. Y en México existe otro resentimiento. En Argentina puede ser que existe otro, ¿no? Por las propias contradicciones del modelo, a quién desplazó, a quién reemplazó, y bueno, sabemos de las diferencias. La reconfiguración de clases me parece fundamental. La eliminación de la clase media me parece fundamental en todos los países, aunque la clase media es más pequeño en algunos países que está en Europa o en Estados Unidos, pero es fundamental. Es este conservadurismo que parece racismo, porque es contra el otro, extraño, diferente, ¿no? Yo pienso, porque soy optimista, que va a tener una reacción que son parte de las contradicciones, o sea, porque la historia no se detiene. O sea, estoy de acuerdo contigo que hay este sustrato conservador que nunca desapareció, ¿no? Y hasta se fortaleció, sobre todo en torno al aborto y a los actores LGBTQ, y etc. Pero es más receptivo el pensamiento conservador a las demandas institucionalizantes de la lucha LGBTQ que al aborto. Porque como tú dijiste, es una esencia de la creencia. ¿No? Una esencia de la que si no, tendrías que no creer. Exacto. ¿No? Estarás en otra. Sí. Ya. Sí, bueno. Ya lo explotamos mucho. No, pues queremos agradecerles por la charla, aprendimos mucho por y bueno, y también agradecerles que hayan venido, que ya sé que era un poco temprano, pero no sé, bueno, y en general pues gracias. Gracias.